¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Fernando Chapi Martínez, nuevamente para Misterio Infinito Perú. En esta ocasión vamos a hablar, va a ser una reflexión principalmente sobre un asunto que creo que puede ser de interés para muchos. La mayoría hemos tenido mascotas, en algún momento hemos tenido afinidad, cercanía por uno o más animales de compañía. Y pues bueno, también tiene que ver con uno de los videos más recientes del canal, que es parte de una conversación que tuve con Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández desde España, quienes son investigadores, son escritores, y uno de sus libros más interesantes que escribieron en conjunto es Nos vemos en el cielo, que también ya lo había hablado anteriormente, hace bastantes meses atrás, con Carlos Gabriel Fernández. Ambos videos se los voy a dejar en la descripción de este, para que puedan ir a verlos con posterioridad. Bueno, resulta que no solamente se cuentan historias de apariciones post-mortem, de evidencias de ultratumba, de que no todo acabaría con el último chispazo de la vida física, y no solamente para seres humanos, porque historias de fantasmas todos las conocemos, sino también de animales. Y esto es particularmente tabú inclusive de contarlo entre las personas, porque si las distintas religiones e incluso la actual corriente materialista que domina el mundo, que es el nuevo dogma laico que hay, que nos hace ver como que simplemente somos seres desechables, somos una especie de maquinitas biológicas que bueno, cuando ya no se pueden reparar las piezas, cuando ya sucumbimos a la herrumbre que deja el tiempo y las inclemencias de la vida, pues simplemente se nos entierra y ahí acaba la situación. Lo mismo para los animales. Pero como digo, hay algunas evidencias, testimonios en todo caso, de que esto no necesariamente tiene que ser así, ni en el caso de los humanos, ni en el caso de los animales, que al fin y al cabo biológicamente estamos totalmente relacionados, biológicamente somos parte del reino animal también. Ahora les cuento, dentro de los casos que ustedes ya lo van a poder ver, hay en Nos vemos en el cielo, están los de perros, gatos, incluso cacatúas, aves, y por supuesto los seres humanos logran, y pareciera que este fuera como el chispazo que produce que estos seres supervivieran tras la muerte, desarrolla un vínculo de amor genuino, de considerarlo parte de su propia familia, una afinidad comparable a la que se puede tener con otros seres humanos hacia determinados animales. Como digo, no solamente perros, gatos, aves, algunos otros animalitos que ahora se están teniendo también de mascotas, sino incluso uno de los casos más sorprendentes y más que sorprendentes, más fuertes, que es el de el dueño de un caballo y aquel caballo que ha compartido tantos años de vida con él, ¿no? Los jinetes, los policías montados, que cuando ya sea por algún avatar de las labores o de vejez o de enfermedad muere su compañero equino, realmente se ven escenas dolorosísimas, como si hubiera muerto un hermano, como si hubiera muerto un pariente o un gran amigo. Ese es el vínculo que nosotros formamos con estos integrantes de la naturaleza que comparten el mundo con nosotros. ¿No sería raro entonces que también esto superviviera el velo de la muerte? Les voy a contar un caso personal, que a eso voy. Cuando yo era adolescente encontré 3 gatas. Generalmente cuando abandonan no suelen ser gatos sino gatas, porque entienden que se van a reproducir, como si no fuera tan difícil el tema de esterilizarlas, que yo no es la primera opción que doy, pero si no queda de otra, pues preferible es que hagan eso a que las boten o las eliminen, ¿no? ¿Se entiende? Eh, y les encontré detrás de un mercado. Fue todo un tema para que las admitieran en mi casa, porque ya habíamos tenido un gato cuando yo era niño que había fallecido de una enfermedad y la familia quedó muy dolida. La cosa es que estas gatas llegan, después tienen sus crías, hay todo un tema con ello, viven muchos años hasta que yo ya tenía veintitantos, ¿no? Ya casi los finales de mis veintitantos años, y fueron muriendo en distintos tiempos. Y cuando murió una de ellas, que era como, vamos a decirlo así, la hembra alfa, la dominante, que se llamaba Elvina, ella tenía la costumbre de siempre ponerse, es una casa antigua, una casa de techos altos y ventanas altas, en una ventana particularmente alta a la cual los otros gatos no podían llegar. Se ponía ahí y permanecía buen rato observando sus dominios. Era toda una escena, porque era una gata de raza siamesa, bueno, cruzada con siamés, pero con todo el fenotipo siamés, y miraba con su distinguido porte desde arriba sin decir prácticamente ni un solo maullido. Cuando ella fallece, cuando ella muere, murió en una veterinaria por una enfermedad de la que se le intentó salvar.
Se le enterró en el jardín de la casa, pero los otros gatos no vieron nada de eso. Y sin embargo, habían distintas noches en las que todos los gatos desaparecían. Silencio total, cero maullidos. Y yo recuerdo, iba a ese patio y veía a los gatos como en una media luna, en un semicírculo, totalmente atentos, mirando hacia ese lugar, hacia esa ventana, en medio de la oscuridad, donde se ponía esta gata de nombre Albina cuando vivía. Esto se prolongó por varias noches. Los gatos no movían ni una pestaña ni un ruido. Era casi como si fuera una de esas misas de honras, todos en silencio, o en todo caso la veneración de algo que no pueden comprender, o una despedida a una amiga que sabían que había partido. Sorprendente. Cosas de este tipo también hay en otros lugares que me han contado con perros, etcétera, que es como que se dan cuenta que compañeros de su misma especie o que personas han fallecido, personas muy cercanas a ellos y que incluso parecieran percibir esos chispazos de posible vida de ultratumba que tienen, que los seres humanos no podemos ver siempre. Ahora, ¿cuál es la cuestión también ahora con esto? Que hay casos de ese tipo. Hubo uno muy cercano en el tiempo para mí, que también me ha motivado a hacer esto. Cuando yo, bueno, ha sido ahora en diciembre del 2022, tenía mis 3 gatos en Lima, Chasca, que ya tiene más de 8 años, Leopoldo, que tiene ya cerca de 2 años, y Ganit, que es un gatito que justamente lo rescatamos en Navidad, ¿no? Bueno, yo estuve en Lima ahí por el 23, 24, y mi gata llamada Naranjita, la más chiquita que tenía todavía en ese tiempo, que era hermana de Leopoldo, yo los recogí en una ocasión que estaban curiosamente repitiéndose la historia de muchísimos años atrás, detrás de un mercado, en una bolsa. Bueno, eran 3, una estaba muy mal, el veterinario no lo pudo salvar, murió, quedó Naranjita y quedó Leopoldo. El asunto con Naranjita es que ella había nacido con una enfermedad en la sangre y una serie de problemas también renales, y se produjo algo que la veterinaria me dijo que nunca había visto algo así en todo el tiempo que tenía de trabajo, que es que Naranjita, a pesar de que tenía pocos meses de edad para cuando se le operó, en más o menos septiembre, octubre de 2021, tenía dos tremendas piedras, parecían piedras de esos cantos rodados de playa, alojadas en su vejiga. Prácticamente no podía miccionar. Fue una operación de riesgo, le abrieron, se mandaron a analizar las piedras, dijeron que estaban relacionadas a su enfermedad de la sangre, tuvo que tener una alimentación que decían que iba a ser para toda su vida, totalmente distinta, mucho más suave, cara, y al final estaba todo bien, pero bueno, yo tuve que viajar fuera de Lima por un tema laboral, ¿no? Como se dice, si no se trabaja no se come. Mi padre estaba al cuidado y él, bueno, para también todo el día con sus cosas, pero notaba que la gatita estaba un poco como que desanimada, sí, no le dio demasiada importancia. No hubo al parecer grandes muestras de un decaimiento constante, pero un día la encontró muerta. Bueno, no me lo dijo porque yo estaba afuera y no pues iba a adelantar mi viaje y era capaz de dejar el trabajo para ir a ver qué ocurrió. Entonces yo me enteré ya llegando a Lima, el día anterior a la Navidad, el día anterior a la Nochebuena en realidad, y me molesté muchísimo porque no me lo contaron, me puse muy triste. Pero lo curioso del caso es que días antes yo ya venía como con una idea. De hecho, yo le preguntaba a mi papá: "Oye, ¿cómo está Naranjita?". Todo, él me daba evasivas. Bueno, de ahí se disculpó por no decírmelo a tiempo. La cosa es que cuando yo estaba aquí todavía, y coincidiendo con los días en los que Naranjita estuvo mal y que falleció, yo tuve unos sueños extrañísimos. 2 sueños seguidos que los recordé fotográficamente o como si fuera fílmicamente. En el primero veía que Naranjita se perdía. Era un ambiente como el que veo desde la ventana de mi cuarto, de mi habitación, con un paisaje así de atardecer, con el mar que está ahí nomás y todo esto, un sunset como dirían, y que Naranjita se estaba yendo hacia el sunset a través de los techos de los vecinos. Y yo le decía: "Oye, ven, ven, ven", y se iba. Miraba, se iba. Y al día siguiente tengo otro sueño. En este sueño ella vuelve por ese mismo camino, pero está como radiante, es como que no solo es el sunset de fondo, sino que tenía un brillo especial. Se acerca hasta mí y me sonríe.
una sonrisa de gato, como quien dice. Hace así los ojos, ¿no? Yo sentí que me estaba expresando gratitud, cariño, y yo sentí paz en el sueño. De ahí se volteó y se volvió a ir y se perdió. Yo tuve la sensación de que algo malo había pasado. Por eso mis preguntas, y por eso cuando llegué a Lima y comprobé lo que había ocurrido, bueno, me sentí particularmente mal. Ahora, más de lo que me hubiera sentido comúnmente. ¿Cuál es la cuestión? También hubo un momento en el que yo estaba durmiendo. Yo suelo tener un sueño muy profundo, pero estoy como que sentí que algo había saltado hacia mi cama, algo pequeño, y estuviera por ahí dirigiéndose como para mi costado, como hacía Naranjita siempre. Tenía esa costumbre, venía así, miraba, se ponía a mi costado y se dormía hecho un ovillo a mi costado. Yo me asusté porque estaba aquí, no estaba en Lima, entonces me imaginé que raro que se pueda meter un gato y tener esas confianzas de la calle, pero yo dije de repente se trata de una rata o algo así, me va a atacar porque bueno, ratas hay en todos lados. Y cuando miré y toqué no había absolutamente nada, pero yo sentí eso y también sé de testimonios de otras personas que han sentido que su perro ha saltado a su cama, pero el perro está fallecido, o casos que figuran también en el libro Nos vemos en el cielo, de aparición de una perrita llamada Yumara después de su muerte. Bueno, hay ese tipo de cosas, gente que ha escuchado ladrar o maullar a sus animales ya fallecidos. Bueno, a eso no llegué, aunque me pareció escuchar un maullito, pero pudo haber sido de la calle, pero esto sí lo sentí, que me ha saltado y todo, yo estaba totalmente despierto. Entonces a lo que yo voy es, por una cuestión de mi corriente espiritual, de pensamiento, etcétera, yo oficialmente no debería creer en la existencia de seres que vienen humanos después de su fallecimiento nuevamente a manifestarse de alguna manera, y mucho menos animales, porque se supone que los animales no tienen digamos alma, o al menos el mismo nivel de digamos complejidad en su alma, ni el espíritu que los podría hacer inmortales como nosotros somos supuestamente tras la muerte. Entonces, ¿cómo compaginas esas creencias que tú estás convencido en otros campos que provienen de una revelación divina o provienen, digamos, de distintas fuentes que te convencen, cuando de pronto te enfrentas en carne propia a estas cosas y conoces muchos casos que de manera similar le ocurren a otros? Eh, ¿Qué es aquello que uno siente? ¿Qué es aquello? Es quizá como cuando dicen, no se trata de un fantasma, sino de las últimas emanaciones que quedan en alguna especie de éter que hay, que quedan grabados determinados momentos y después se reproducen, entre comillas, de manera aleatoria, y el que está como testigo los percibe como si fueran apariciones de ultratumba. No lo sé realmente, pero me pareció muy curioso, porque si fuese eso, ¿por qué a mí me pasó en una ciudad ubicada a cientos de kilómetros de distancia donde Naranjita nunca había estado? Entonces, como que si esos recuerdos me hubieran buscado. Y no es el único caso, como digo, también le ocurrió a amistades, a otras personas y así. Este es mi caso, se los comparto y viene a tono con lo que he subido de el libro Nos vemos en el cielo, de Carlos Gabriel Fernández y Miguel Pedrero. Muchas gracias por escucharme, si tienen algún caso igual me lo pueden compartir, y si no, pues igual, si lo han tenido y no desean compartirlo, sentirse comprendidos. No es algo extraño, no es algo que no ocurra. Pero, ¿cómo explicarlo? Saludos.